¿Qué pasa cuando mueres? ¿Qué tengo que hacer para salvarme de la condenación eterna de mi alma? ¿Cómo arrepentirte? ¿Qué es el Evangelio? ¿Dónde pone que la sangre de Cristo nos limpia del pecado? Hechas las dos condiciones, ¿qué pasa? ¿Un ungido puede perder la salvación? Bueno, estas son las preguntas que voy a cuestionar hoy y voy a dar contestación, ¿vale? Para que muchos que tenéis dudas, primero sirve para salvación, y las cosas bien explicadas de una vez por todas. Bien, es súper interesante que veáis el vídeo entero, no va a ser de mucha duración. ¿Qué pasa cuando uno muere? Pues cuando uno muere, el alma sale del cuerpo. El cuerpo es enterrado, no siente, porque los sentimientos, el dolor, la alegría, todas esas cosas es el alma el que realmente siente. Entonces el alma sale del cuerpo y va a dos sitios. O va al cielo o va a la condenación eterna. Bien, decir que lo más lógico es que cuando pasas de la niñez a ser ya adolescente o adulto y ya tienes conocimiento de que eres pecador y has cometido un pecado, vamos a la condenación eterna. Por un solo pecado vamos a la condenación eterna, en cuanto hemos perdido la inocencia. Bueno, y entonces vengo y digo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo de la condenación eterna de mi alma? Porque hemos dicho que con un solo pecado vamos a la condenación eterna, ¿no? Evidentemente, lo vamos a ver ahí mismo en la Biblia. Ya he repetido muchas veces que en Marcos 1, versículo 15, el Señor mismo en su boca cuando vino decía, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios ha llegado. Arrepiéntase y crean en el Evangelio. Bien, pero dicho esto, dice uno, pero arrepentirme, ¿de qué? ¿Cómo? Bien, pues te puedo decir que arrepentirse no es arrepentirse de los pecados, como dicen las iglesias seculares, los evangelistas, compostales, todo el mundo dice que es el arrepentimiento de pecado. No es el arrepentimiento de pecado, porque hacemos al Señor mentiroso. Y después diré por qué. Te tienes que reconocer que eres pecador. Te tienes que ver que estás espiritualmente, cuando has hecho un pecado, ya estás espiritualmente muerto. Moralmente, tienes que reconocer que has sido pecador, peca y que sigues pecando y vas a pecar toda la vida. Y espiritualmente estás muerto. Y si estás muerto, vas a la condenación eterna de tu alma. Así de claro. Y ahora la siguiente pregunta te diría, ¿qué es el Evangelio? Vamos a ver lo que es el Evangelio, que de verdad tenéis que creer. En 1 Corintios 15, 3 al 4, dice, porque en primer lugar yo les entregué según lo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, como está escrito, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, como está escrito. Eso es el Evangelio. Pero hay una cosa muy importante que dice, ¿dónde pone que la sangre de Cristo nos limpia del pecado? Nos vamos ahí a Efesios 1, 6 y 7. Para que sea alabada la gloria de su gracia, la cual Él nos ha impartido abundantemente por medio de su amado, en quien tenemos redención y por su sangre perdón de pecados, conforme a la riqueza de su gracia. Hebreos 13, 12. Por esa razón también Jesús padeció fuera de la ciudad, para santificar a su pueblo por medio de su sangre. Claro, cuando yo digo muchas veces el Evangelio, suele decir, y está bien, que Jesucristo en la cruz del Calvario cargó con todos tus pecados, mis pecados, los pecados de todo el mundo, desde Adán y Eva hasta el último que esté en la tierra, cargó con todos nuestros pecados y derramó su sangre preciosa por nosotros, porque sin derramación de sangre no hay remisión de pecado.
y que fue sepultado y resucitó al tercer día. Ese es el Evangelio. Claro, ahora cabe preguntarse, entonces, si yo hechas las dos condiciones, que reconozco que soy pecador y creo en el Evangelio, entonces, ¿qué pasa? Pues que eres ungido con el Espíritu Santo, y en ese momento pasas a ser salvo. Y ahora una pregunta muy importante: ¿un ungido puede perder la salvación? Ya te digo que no, y te lo voy a demostrar. De momento nos vamos a ir a si buscamos en la Biblia ungido, ¿no? Vamos a sacar, por ejemplo, que dice, mira, a Jesús se le llama el Cristo, que es un vocablo en griego, o el Mesías, vocablo en arameo. Ambas palabras significan el ungido. Él es el único ungido del Padre para la salvación de nosotros los humanos. Pero es que vamos a pasar lectura de Isaías 61:1. Voy a leer un poquito más, pero bueno. Isaías 61. El Espíritu de Jehová, Dios, está sobre mí, porque Jehová me ha ungido. Me ha enviado a proclamar las buenas nuevas a los afligidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a proclamar libertad a los cautivos y a poner en libertad a los prisioneros, para proclamar el año favorable de Jehová y el día de salvación de nuestro Dios, para consolar a todos los que lloran, para dar a los afligidos de Sión gloria en lugar de ceniza, oleo de alegría en lugar de luto, manto de alabanza en lugar de espíritu afligido, y serán llamados varones de justicia, plantío de Jehová el glorioso. Y ahora Hechos 10:38. Mirad, acerca de Jesús de Nazaret, a quien Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder. Él es quien anduvo sanando a los oprimidos por el maligno, porque Dios estaba con él. Y voy a terminar diciendo Efesios 1:13. Atento, Efesios 1:13. Atento, es importante. En quien también ustedes, habiendo oído la palabra de la verdad, que es el evangelio de su salvación, y habiendo creído en él, fueron sellados con el Espíritu Santo que fue prometido. Cuando tú eres sellado, quiere decir que eres ungido con el Espíritu Santo. Por lo tanto, si el mismo Jesucristo, Emmanuel, Dios con nosotros, fue ungido y es salvo, si tú eres ungido con el Espíritu Santo, ¿crees que la salvación se pierde? Eres ungido. Hay en la Biblia mucha gente salva, pero son ungidos. Muchos reyes le cometieron atrocidades. Por eso no puedes decir el perdón de los pecados, porque no me acuerdo de todos los pecados que hice de aquí que fui chico. Y aparte, si decimos que en la cruz del Calvario es cargó con todos los pecados, nosotros descansamos todos los pecados en él. Entonces tenemos que reconocernos pecadores. ¿Qué hizo el que estaba crucificado al lado del Señor? Uno le reprendía diciéndole, bájate y bajan a nosotros si eres Dios, ¿no? Egoístamente. Y el otro reprendía al otro, tú que estás diciendo que nosotros somos dignos de estar aquí colgados porque hemos robado y hemos hecho cosas malas, pero este hombre no. Y luego encima de todo, se reconoció pecador, no dijo los pecados de uno en uno. Y luego encima de todo, le dijo, Señor, acuérdate cuando venga en tu reino. O sea, que reconoció al Señor como su Dios, como su rey de reyes, su buen pastor. Y el Señor le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Fue salvo gracias a esas dos condiciones. Y yo estoy demostrando con la Biblia que cuando eres ungido, nadie te quita la salvación. Eres salvo. Y bueno, creo que hasta aquí está todo dicho. Espero que sea de bendición, que estas preguntas sean de salvación. Vienen tiempos difíciles y un tiempo donde la iglesia va a ser arrebatada. Ahí lo dejo. El que quiera información de ese tema, que busque, porque hay muchos vídeos de hermanos hablando del tema. Un saludo y nos vemos en el siguiente.